Bueno, profe, entonces, buenos días o buenas noches. Nosotros somos el grupo 2, conformado por Isabel Abadía, María Alejandra Ospina, Manuela Manzano y María Camila de Paz, y estamos encargadas de presentarte el punto uno del taller 5B. Entonces, el punto uno dice lo siguiente. Se conectan los siguientes elementos a una red eléctrica de 220 voltios con 60 Hz. Entonces, primero se tiene un motor de 8 kilowatts y el coseno es igual a 0,8 en atraso, como se puede ver aquí. Y el segundo es un motor de 4 kilowatts y coseno de 0,6 en atraso también. Entonces, la primera es, determine la potencia total instalada, triángulo de potencias y FP total. Entonces vamos al punto A. Para iniciar, pues lo primero que hicimos fue pasar estas potencias de kilowatts a watts, simplemente pues con este factor de conversión, de que un kilowatt son 1000 watts. Entonces pues aquí ya nos da 8000 watts. Y sabemos que el coseno del ángulo es igual a 0,8, pero también sabemos que el factor de potencia es igual a el coseno del ángulo. Entonces, pues es el factor de potencia para el circuito 1 es 0,8. Entonces, simplemente para hallar este ángulo lo que se hace es el coseno inverso de 0,8 nos daría el ángulo, que en este caso es 36,87 grados. Entonces, ahorita lo que vamos a seguir encontrando es el S, que es la potencia aparente. Y la potencia aparente se puede encontrar con la siguiente fórmula, que es la potencia sobre el factor de potencia. Obviamente, pues lo estamos haciendo para el circuito 1. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, la potencia son 8000 watts dividido 0,8, que es el factor de potencia. Esto nos da una potencia aparente de 10.000 voltiamperios. Por último, encontramos el Q, o la potencia reactiva, con la siguiente fórmula, que el Q1, o sea, la Q de este circuito, por el S1, que es el que acabamos de encontrar, por el seno del ángulo, que también ya lo encontramos acá arriba, nos va a dar ese Q. Entonces simplemente sustituimos esos valores que ya hemos encontrado y nos da que el Q1 es de 6000,01 bar. Entonces todos estos datos que ya encontramos aquí, que te los resaltamos, los ponemos en el triángulo de potencias, pues teniendo en cuenta que la potencia aparente siempre va a ser la hipotenusa. Este es el ángulo que encontramos y la potencia activa, que es este P, y la potencia reactiva son los catetos. Entonces pasamos al circuito 2, hicimos lo mismo, pasamos de kilowatts a watts, nos da 4000 watts el P. También pues nos dan que el coseno del ángulo es 0,6, por lo tanto el factor de potencia es 0,6 y hacemos exactamente lo mismo. Para hallar el ángulo simplemente es el coseno inverso de ese 0,6 y nos da que el ángulo es de 53,13 grados. Entonces, para la potencia aparente usamos exactamente la misma fórmula, potencia sobre factor de potencia, que es 4000 sobre 0,6, y nos da un resultado de 6666,7 voltiamperios. Ahora, para la potencia reactiva, usamos este resultado que tenemos acá, con este ángulo, y lo ingresamos en esta fórmula, con lo cual nos da que el Q para el circuito 2 es de 5333,33 bar. Hacemos lo mismo, la potencia aparente la ponemos en la hipotenusa, el ángulo pues el que encontramos acá arriba, 53,13, y el P y el Q son los catetos del triángulo. Entonces pues ahí ya tenemos los triángulos de potencias para el circuito 1 y el circuito 2. Entonces ahora para encontrar el del circuito total. Entonces simplemente para la P simplemente agregamos el P del circuito 1 con el P del circuito 2, que es 8000 más 4000 watts, que en total nos da 12000. Ahora para la Q también la sumamos, que tenemos que el Q1 es 6000,01 más el Q2 5333,33 bar, lo cual nos da un resultado de la Q total de 11333,34 bar. Ahora, para encontrar la potencia aparente total, lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del P, o sea, la potencia activa, más la potencia reactiva que tenemos acá. Entonces simplemente ingresamos estos números en la fórmula, los dos que acabamos de encontrar, entonces daría 12.000 watts al cuadrado más 11.333,34 bar al cuadrado, nos da un resultado de 16.505,9 voltiamperios. Ahorita,
Para poder encontrar el ángulo que va en el triángulo de potencias, lo que tenemos que hacer es tener la tangente inversa de la potencia reactiva sobre la potencia activa. Y pues estos son los que ya encontramos acá arriba. Entonces simplemente es ponerlos en la fórmula. 11.333.34 bar sobre 12.000 watts. Y esto nos da un ángulo total de 43.36 grados. Y este ángulo lo metemos en un coseno para poder obtener el factor de potencia total, que nos da como resultado 0,73. Entonces estos cuatro valores que ves aquí resaltados, pues los pusimos en el triángulo, el S otra vez en la hipotenusa, el P con los catetos, y pues aquí está el ángulo. Después el problema nos preguntaba hallar la corriente por el circuito y la corriente total. Entonces sabemos que para hallar la corriente por cada circuito, la fórmula es la siguiente. La corriente es igual a la potencia aparente sobre el voltaje. Pues la potencia aparente tenemos que usarla a cada circuito y el voltaje ya nos lo daba el problema, el enunciado, que son 220 voltios. Entonces para la rama 1, la potencia aparente son 10.000 voltiamperios y el voltaje 220. Entonces se sustituye en esta fórmula y da 45.45 amperios la corriente para el circuito 1. Aquí lo que hicimos fue simplemente con el ángulo que ya habíamos encontrado también para el circuito 1, se tiene que la corriente para este circuito es 45.45 amperios, es menor que menos 36.87 grados. Y lo que hicimos aquí simplemente fue pasar esto en términos de X y Y. Para pasar a X se hace la corriente por el coseno del ángulo. Entonces pues sustituimos los valores acá, nos da X 36.36 y para Y es corriente por seno de ángulo. Entonces pues sustituimos también los valores acá y nos da Y menos 27,27. Entonces pues el X va acá de primero y el menos 27,27 va con el J, que sería la parte imaginaria. Entonces para el circuito 2 hacemos exactamente lo mismo, pero teniendo en cuenta pues el S del circuito 2, que en este caso son 6.666.7 VA. Y esto nos da una corriente de 30.30 amperios. Igualmente cogemos el ángulo que hallamos anteriormente para el circuito 2, entonces daría que la corriente 2 es 30.30 amperios menor que menos 53,13 grados, y hacemos el mismo procedimiento para pasarlo tanto a X como para Y. Entonces pues es la corriente por el coseno del ángulo, sustituimos, nos da 18,18, y para el Y es la corriente por el seno del ángulo, nos da menos 24,24, y tenemos que la corriente es igual a 18,18 menos J, 24,24. Ahora, para la corriente total, utilizamos la potencia aparente total, que ya la habíamos encontrado aquí en el punto anterior, y el voltaje de la fuente, que son 220 voltios, que pues ya no lo daba el enunciado, y esto nos da que la corriente es 75,02 amperios. También pasamos esta corriente, como puedes ver acá, simplemente es sumar las partes reales acá con las imaginarias para que te dé que la corriente total es 54,54 menos J, 51,51. Y si queremos pasar esto a polares, se hace la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los valores menor que la tangente de el J, el número que acompaña el J, sobre el número real, pues. Y esto nos da que la I total es 75,02 amperios menor que menos 43,36 grados, lo cual significa que esta está en atraso. Entonces ahora pasamos a C, que son las especificaciones del banco de condensadores, teniendo en cuenta que el FP' es 0,98. Entonces, pues como ya lo habíamos hecho antes, para poder obtener el ángulo, si FP es lo mismo que decir, bueno, FP' es lo mismo que decir el coseno del ángulo primo, entonces se reemplaza 0,98 y para despejar el ángulo se hace el coseno inverso de ese 0,98, lo cual nos da un ángulo primo de 11,48 grados. Ahora, para la potencia reactiva total del condensador, pues,
tenemos que utilizar esta fórmula, que es la potencia total por la tangente del ángulo menos la tangente del ángulo primo que acabamos de encontrar acá. Entonces, pues la potencia total ya la habíamos encontrado anteriormente, son 12.000 watts. El ángulo total también lo habíamos encontrado anteriormente, 43,36 grados, y este es el que acabamos de encontrar. Entonces sustituimos estos valores en la fórmula, con lo cual obtenemos un resultado de 8.894,91 bar. Entonces ahora para encontrar el C. Aquí tenemos la reactancia con la cual pues tiene una fórmula del voltaje al cuadrado sobre la potencia reactiva, la cual acabamos de encontrar. Y pues este BC son los mismos 220 voltios que hemos utilizado anteriormente. Se sustituyen estos números en la fórmula y nos da que esto tiene un resultado de 5,44 ohmios. Esto lo tenemos que encontrar dado que esto, en las especificaciones del banco de condensadores, nos están pidiendo el C. Entonces, pues simplemente para encontrar el C utilizamos la siguiente fórmula. 1 sobre 2pi por la frecuencia por el XC, que por eso lo encontramos acá arriba. Y la frecuencia también nos la dan el enunciado, que son 60 Hz. Entonces es simplemente sustituir los valores que ya tenemos y esto nos da un resultado de 0,000488 faradios, pero esto pues lo pasamos con un factor de conversión a microfaradios, por lo cual el C nos da 488 microfaradios. Ahora para la corriente simplemente es el BC sobre el XC, ambos valores ya los tenemos. Entonces es simplemente sustituirlos y la corriente nos da 40,44 amperios. Por último, nos piden que hallemos el porcentaje de reducción. Entonces, para la corriente, el porcentaje de reducción es 1 menos la corriente prima sobre la corriente por 100. Pero pues empecemos mejor aquí por la potencia aparente, que es, pues es exactamente lo mismo. 1 menos la potencia aparente prima sobre la potencia aparente por 100. Entonces, para hallar la potencia aparente prima, simplemente se hace la potencia activa total sobre el factor de potencia prima. Entonces, listo, la potencia activa total ya la tenemos, que ya era un valor que habíamos sacado, son 12.000 watts, y este FP' simplemente pues nos lo dan enunciado en la parte C. Entonces es solo sustituir estos valores y nos da que el ST' son 12.244,9 voltiamperios. Entonces lo que se hace es simplemente sustituir esto en la fórmula. Este ST ya lo habíamos calculado en el punto 1, entonces simplemente traemos ese valor de allá y multiplicamos por 100, con lo cual nos da un resultado del porcentaje de reducción de ST de 25,8%. Listo, entonces ahora nos devolvemos aquí a la corriente y usamos ese valor del S' que acabamos de encontrar acá, los 12.244,9 voltiamperios, y el valor del voltaje, que es exactamente el mismo, que ya nos lo daban el enunciado, 220 voltios. Entonces sustituimos esos valores, dividimos, y nos da que el I' son 56,66 amperios. Sustituimos este valor acá. Este 75,02 amperios ya lo habíamos encontrado anteriormente en el punto 1 y multiplicamos por 100. Y esto nos da que el porcentaje de reducción de la corriente es 25,8%, con lo cual pues podemos verificar que está correcto, dado que estos porcentajes de reducción nos dan exactamente igual. Y por último pedían la potencia aparente, que simplemente es el Q total prima, que es igual al Q total menos el Q del condensador. Este Q total ya lo habíamos encontrado igualmente en el punto 1. Este Q del condensador, perdón, en el punto A. Este del condensador lo hemos hallado en el punto C. Entonces simplemente restar esos dos valores y nos da que el QT' son 2.438,43 bar. Entonces es todo el punto 1. Muchas gracias por escuchar y esperamos que te estés recuperando, profe. Muchísimas gracias.